En abril de 1941, cuando el general Rommel se encontraba asestando sorpresivos golpes a los británicos en África, un polémico oficial sería enviado a supervisarle por órdenes del Estado Mayor alemán. Así fue como el general Paulus, nombre totalmente conocido por la posterior batalla en Stalingrado, llegaría al Teatro de Operaciones Africano a supervisar y elaborar un informe acerca del Zorro del Desierto y su Afrika Korps. En el video de hoy abordaremos un poco más sobre este desconocido episodio de la Segunda Guerra Mundial y del propio general Paulus, quien mayormente es analizado desde lo ocurrido en la campaña del verano de 1942 y en Stalingrado. Pero primero que nada conozcamos un poco más de la situación previa del general hasta antes de su llegada a África. Con el comienzo de la guerra en 1939, Paulus pasó a ser designado como jefe del Estado Mayor del 10º Ejército alemán acuartelado en Leipzig. El comandante de este ejército era el general Walter von Reichenau, uno de los más brillantes oficiales de la vieja escuela militar prusiana. Paulus veía en Reichenau a alguien a quien admirar. El general era un soldado del frente, se le veía cerca de la tropa, además era un comandante en jefe valiente y enérgico. Con la victoria sobre Polonia, el 10º ejército pasó a ser renombrado como Sexto Ejército, y aquí, como jefe de Estado Mayor, el general Paulus vivió junto a Reichenau las increíbles victorias durante la campaña occidental de 1940. Luego de la campaña occidental, Paulus había ganado una gran fama como jefe de Estado Mayor, por lo cual no sería de sorprender que el general Halder lo nombrase jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército. Esta elección no fue mera casualidad. Halder deseaba a un oficial experimentado que apostase por la doctrina blindada, teniendo en cuenta la posibilidad de grandes movimientos militares en el este. Así pues, Paulus tuvo la misión de estructurar el plan de invasión a la Unión Soviética, la Operación Barbarroja, aunque no podía creer que Alemania se embarcara a una posible guerra en dos frentes sin antes derrotar a Inglaterra. Paulus cumplió su misión y el día 18 de diciembre de 1940, Hitler firmó los planes presentados por su Estado Mayor. Durante este periodo de tiempo en el norte de África, los ejércitos de Mussolini estaban siendo derrotados una y otra vez por los británicos, poniendo al eje en una situación bastante complicada. Para evitar el desastre, Hitler decidió enviar un contingente expedicionario alemán, el Afrika Korps, bajo el mando del general Erwin Rommel. Rommel llegó a Trípoli el día 12 de febrero de 1941, con indicaciones bastante claras de defender y frenar cualquier avance británico hacia Túnez, no de lanzar ofensivas. Sin embargo, el Zorro del Desierto desobedeció estas instrucciones casi de inmediato. Rommel demostró una agresividad táctica sin precedentes. En marzo lanzó una serie de golpes relámpagos hacia el este, empujando a los británicos desde El Agheila hasta Benghazi. Sus fuerzas avanzaron más de 400 kilómetros, tomando casi toda Cirenaica, pero este éxito tuvo un precio. El Afrika Korps operaba al límite absoluto de su capacidad logística. La falta de ferrocarriles, los puertos saturados y el terreno desértico alargaron las líneas de suministro alemanas. Muchas columnas quedaron varadas sin combustible ni agua, y los vehículos motorizados sufrían daños severos por el polvo y la arena. Preocupados, los italianos exigieron detener la ofensiva y reorganizar las líneas, pero Rommel ignoró estas órdenes para seguir avanzando. A comienzos de abril de 1941, Rommel había empujado a las fuerzas británicas hasta la fortaleza costera en Tobruk, un punto estratégico vital. Convencido de poder tomarla rápidamente, ordenó un asalto frontal el 10 de abril, pero este sería rechazado por la tenaz defensa australiana. Halder desde un comienzo protestó por el envío de Rommel a África, pues durante las acciones en la campaña francesa, Rommel desobedeció en innumerables ocasiones las órdenes del alto mando, avanzando y sobreextendiendo en más de una ocasión su línea logística y dejando expuestos sus flancos peligrosamente. Halder barajó la posibilidad de ir él mismo a África y llamar a Rommel la atención, pero prefirió enviar al general Paulus. Tanto Rommel como Paulus habían coincidido en la misma unidad durante la Primera Guerra Mundial, y si bien no eran amigos, sí eran conocidos el uno del otro. Por ende, Halder consideró esta elección como la correcta. En su diario anotó: «He enviado a Paulus a África. Me alegra que esté allí como guardián de nuestras ideas, que también cuentan con la aprobación del Führer».
Alguien tiene que frenar a ese soldado que se ha vuelto completamente loco. El general Paulus llegó a África el 25 de abril de 1941, acompañado por un pequeño grupo de oficiales del Estado Mayor. Su tarea era evaluar la situación sobre el terreno y recordar a Rommel los límites impuestos por Berlín, no continuar hacia Egipto y consolidar posiciones en torno a Tobruk. De manera inmediata se reunió con diversos generales de regimiento y los 3 generales de división que componían al Afrika Korps. Sus temores se confirmaron. Si bien Rommel era un líder audaz, valiente y temerario, que no dudaba en ir al ataque, muchas veces estas aptitudes habían puesto al Afrika Korps en peligro de sufrir duras derrotas. Esto lo pudo confirmar Paulus en su encuentro directo con Rommel pocos días después de su llegada. Cuando el 1 de mayo de 1941 el general participó en uno de los asaltos motorizados contra Tobruk de la 5ª División Ligera del general Kirchheim. La batalla, aunque corta pero frenética, se saldó con una dura derrota alemana aquel día. Paulus confirmó lo que ya era evidente: las fuerzas de Rommel se encuentran demasiado débiles. Paulus anotaría: el general Rommel busca la acción inmediata, ignora las limitaciones de nuestra endeble línea de suministros y emplea los blindados en ataques sucesivos sin tiempo para poder reorganizar ni reparar nuestros vehículos. Rommel estaba planeando un nuevo asalto contra Tobruk. Paulus ordenó de manera inmediata se suspenda cualquier nuevo ataque. Esto incomodó y molestó totalmente al zorro del desierto, pero Paulus firme exigió evaluar primero el estado logístico de las fuerzas. Tras unos días de inspección quedó claro que el Afrika Korps estaba exhausto. Las unidades de avanzada sufrían escasez de combustible, raciones reducidas y graves pérdidas de transporte motorizado. A su retorno a Europa, Paulus envió su informe a Halder. Las fuerzas de Rommel estaban ampliamente dispersas y con capacidad ofensiva bastante reducida. Los ataques fragmentados de unidades acorazadas débiles habían sido costosos y poco efectivos. Los vehículos blindados estaban en mal estado debido al desgaste del desierto y la falta de mantenimiento y repuestos. El abastecimiento aéreo era insuficiente y el combustible no alcanzaba siquiera para los vuelos de retorno. Rommel no contará con refuerzos y debe ajustar sus operaciones a los recursos reales disponibles. La situación en África es poco satisfactoria. Al no atender las órdenes enviadas, Rommel ha creado una situación que no está ya en consonancia con nuestras posibilidades reales de suministro. Si no se impone un control más firme sobre el mando en África, la totalidad del Afrika Korps corre el riesgo de quedar inutilizado por desgaste mecánico y agotamiento logístico antes de poder cumplir sus objetivos. Rommel debe comprender que la guerra en el desierto no se gana con impulso, sino con organización. Rommel no está a la altura de estas circunstancias. En síntesis, el informe de Paulus fue una crítica bastante seria a la conducción impetuosa y a veces descoordinada de Rommel, y de una advertencia sobre los riesgos de continuar ofensivas sin respaldo logístico ni planificación operativa. A raíz del informe, Halder insistió en limitar las operaciones de Rommel, pero Hitler, bastante impresionado por los rápidos éxitos en Cirenaica, decidió respaldarlo directamente y mantuvo la autonomía de su mando. El resto de la campaña africana y el desenlace de esta ya lo conocemos. Mas sin embargo, la opinión que hemos leído de Paulus sobre Rommel en este informe es a través de un documento oficial, pero hubo otras opiniones menos formales, por decirlo de cierta manera. Es gracias al libro Stalingrado y yo, las memorias del general Paulus, que podemos conocer de primera mano qué opinión final tenía Paulus acerca de Rommel, lejos de la formalidad de un informe de Estado Mayor. En la confianza de su familia, Paulus se mostró bastante enfadado contra aquel suavo que actuaba como si lo supiera todo, sin tener una idea general de la situación de la guerra. Consideraba pura vanidad que Rommel estuviese siempre rodeado de fotógrafos y periodistas. Si bien lo consideraba un soldado valiente, Paulus se cuestionaba si Rommel estaría a la altura de todos los problemas que planteaba el escenario de guerra en el norte de África. Paulus meditó bastante. Hace mucho quería probarse a sí mismo dirigiendo en el frente de batalla. Barajó incluso la opción de pedir al alto mando que le diesen, en reemplazo de Rommel, el mando completo del Afrika Korps, pero su esposa, una acérrima opositora a la guerra, le dijo de manera clara y contundente:
no te metas en esto. ¿Qué beneficio podría traerte caer prisionero en África? Al final, el destino llevaría a Paulus poco más de un año después a dirigir al Sexto Ejército, el ejército más poderoso de la Wehrmacht, y tras el desastre ocurrido en Stalingrado, llevó a millones durante décadas a preguntarse y juzgar, tal vez con la misma vara, si Paulus estuvo a la altura de todos los problemas que planteaba el escenario de guerra en el frente oriental y sobre todo en Stalingrado. Pero cuéntame, ¿qué opinas de los comentarios hechos por el general Paulus, tanto en su informe como de manera personal? ¿Crees que son totalmente justos con Rommel? ¿Habría sido Paulus un buen general al mando del Afrika Korps? Te lo en comentarios. Bien amigos, hemos llegado al final del video de hoy para este trabajo tan interesante y del cual yo también aprendí bastante. Empleé el diario de guerra del general Halder, el libro Operaciones Alemanas en África y por supuesto Stalingrado y yo, las memorias del general Paulus. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte, comentar y recuerda que el señor YouTube activó la opción de supergracias y miembro del canal. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra del canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.